Ya está con nosotros Mariano Beristain para hablarnos de la postura del gobierno frente a los primeros acuerdos por paritarias. Mariano, buen día. Muy buenos días. Se cerraron algunas negociaciones paritarias que son pocas, pero parece que marcan una tendencia de lo que van a ser las grandes negociaciones salariales que todavía ni siquiera empezaron a negociarse. Pero vamos a ver, por un lado, la postura del gobierno con el tema de paritarias, ¿no? Les digo por qué. Por lo siguiente, el gobierno lo que quería era que el marco de las paritarias se cerrara entre un 20 y un 25% anual. Lo dijo Jorge Triaca, dice, el margen de discusión debe moverse entre el 20 y el 25% anual. Pero atención, también lo dijo Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda, dijo exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, ¿en qué marco se están desempeñando las negociaciones paritarias? Ustedes van a ver, porque en general se están cerrando por arriba de lo que había previsto el gobierno y por abajo de lo que es la inflación prevista para este año. Vamos a ver las próximas placas y vamos a ver algunas de las negociaciones salariales que se cerraron en este año. A ver si las podemos tener por ahí. Acá está. Miren ustedes, las primeras paritarias. Bancarios pegó primero y pegó muy bien porque fíjense, ¿no? Es muy interesante. Ellos recibieron un aumento salarial para el primer trimestre superior a los 14.000 pesos. Para un trimestre, ¿no? Que representa el 32,7% por 3 meses. Es una negociación interesante. Debe ser la única que supera las expectativas inflacionarias. Después tenemos el caso de comercio. El gremio que dirige Armando Cavalieri tiene la particularidad de ser el gremio más importante de la Argentina por la cantidad de afiliados. Piensen que agremiados en comercio hay más de 1 millón de trabajadores. Es un gremio testigo, es un gremio clave. Arregló 23%, un aumento del 23% por 6 meses. Era un aumento de 20 más 2 extraordinarios fijos de más de 1.000 pesos, lo que da el 23%. En el caso de los metalmecánicos, también alcanzó un acuerdo por 6 meses, pero por el 19%, lo cual si usted lo anualiza, da alrededor del 40%, porque imagínese que todos estos acuerdos son por 3 y 6 meses, excepto el de docentes, que arribaron a un acuerdo con el gobierno nacional. Recuerden que los docentes tienen particularidades. ¿Por qué? Porque bueno, el acuerdo nacional fue del 40%, pero después cada provincia lleva adelante su propia negociación. 40%, entonces los docentes hasta ahora son los únicos que acordaron un aumento anual. Después los estatales de la provincia de Buenos Aires tuvieron uno de los peores acuerdos salariales del año. 15% por 6 meses. El acuerdo fue tan malo que hubo realmente momentos muy duros en el día de hoy y de ayer porque hubo, represión por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Después, judiciales, 21% también por 6 meses. Es decir, todos los acuerdos se dieron por un trimestre o por 6 meses, excepto en el caso de los docentes. Vamos a ver las características que han tenido estos primeros acuerdos en la próxima placa. Les destaco entonces, acá está, algunas de las claves de la negociación salarial que están vigentes. Primero hay que tomar en consideración una cosa. Los gremios importantes, los más fuertes políticamente, todavía no cerraron ningún acuerdo. Estamos hablando ni camioneros, ni siquiera los metalúrgicos, ninguno cerró un acuerdo. ¿Por qué? Esencialmente porque hay mucha incertidumbre en torno del aumento del costo de vida. Por la inflación, los acuerdos salariales son trimestrales o semestrales. Lo veíamos antes. No se sabe realmente cuál va a ser la inflación de este año, se sabe que es muy alta, entonces se están demorando los acuerdos importantes en materia gremial. Después, las demoras por despidos masivos y caída de la actividad es otra característica de este año. ¿Por qué les digo? Por lo siguiente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay despidos en sectores muy importantes. Hoy el titular de la Cámara de la Construcción, es decir, el empresario
que negocia en la construcción, denunció 53.000 despidos en el sector de la construcción. También hay muchos problemas serios en el sector metalúrgico. También otro problema, obviamente lo que se conoce y se ha hecho público, el problema que tienen los empleados estatales, que están denunciando más de 50.000 despidos en distintas áreas de la nación, la provincia de Buenos Aires y otras provincias. Pero hay un tema que es esencial, que es el de YPF. El titular de YPF, Miguel Galucho, presentó su renuncia justamente porque le pidieron que despidiera a 2.000 empleados, se lo pidió Juan José Aranguren, el ministro de Energía, y además le dijo, vamos a achicar las inversiones. Entonces Galucho dijo, yo me voy. Otro tema que es fundamental y que está en el debate y que está latente es la ausencia de estadísticas que están dificultando la negociación. Hoy los gremios y los empresarios están negociando sin ningún tipo de estadísticas. Lo que se toma como referencia son las estadísticas de San Luis y las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, y algunos gremios, por ejemplo, en el caso de camioneros, tienen sus propias estadísticas y están evaluando que la inflación del mes de febrero fue del 4,4%. Sin estadísticas ha resultado siempre, históricamente, en los últimos años, muy difícil negociar aumentos salariales. El INDEC, entonces, está en la mira justamente porque no hay estadísticas. Y por último, otro factor que es determinante en esta negociación salarial, la unidad de la Central Obrera. Mañana se van a reunir los dos popes de la CGT, estamos hablando de Antonio Caló y Hugo Moyano, para tratar de determinar un sistema, un mecanismo de acción conjunta para tratar de negociar mejor tanto las mejoras salariales como medidas decisivas para que se suspendan los despidos. Ya tanto Caló como Moyano dijeron que quieren que vuelva la doble indemnización. Están pidiendo al gobierno medidas concretas para frenar la inflación y para frenar los despidos en la Argentina. Este es el panorama que se abre en torno de las paritarias. Un panorama complicado, un panorama complejo. Esencialmente, ¿por qué? Por lo que les decía antes, la inflación está marcando la agenda de la Argentina, pero además empieza a aparecer, los despidos empiezan a aparecer como un problema muy serio. Hay un informe que dice que en la Argentina ya hay, en los últimos 2 meses, más de 110.000 despidos, y eso obviamente marca también la negociación paritaria. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes.